Bienvenidos amantes y haters de la historia. Vamos a comenzar ahora con la Revolución Francesa, la gran revolución europea que supuso un gran cambio en las estructuras del antiguo régimen e influiría en los regímenes políticos de toda Europa. Tanto si eres amante como hater, ¡arrancamos ya! La Revolución Francesa se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. La revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en Francia y dio luz a un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante en el país. La Revolución Francesa marcará el inicio de la edad contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna. Todo comienza con una crisis a todos los niveles, política, social y económica. La sociedad del antiguo régimen, como sabéis, era una sociedad estratificada, donde la burguesía, grupo creciente, estaba muy descontenta porque pertenecía al grupo de los no privilegiados y no se le tenía en cuenta a la hora de tomar tanto decisiones políticas como económicas. A esto se une la difusión de las ideas de la Ilustración, que defendía una división social basada en la utilidad social y el mérito personal. A nivel social y económico nos encontramos con un periodo de malas cosechas, que provocaron una gran hambruna en el pueblo. Esta mala situación se agravará con la enorme deuda del Estado por el gasto militar en la Guerra de los 7 años contra Inglaterra, y después por el apoyo a las 13 colonias en su proceso de independencia. Además de todo este gasto militar, la corona gastaba enormes cantidades de dinero en caprichos reales, como por ejemplo desfiles, banquetes, fiestas, artículos de lujo, etc. Cosas que el pueblo cada vez veía con peores ojos, como es lógico. Como curiosidad os contaré que a María Antonieta, esposa de Luis XVI, la llamaban Madame Déficit. Y en este contexto de crisis, Luis XVI convoca los Estados Generales, el Parlamento, una institución creada en la Edad Media y que no se convocaba desde 1614. Estaba compuesta por representantes de todos los estamentos y tenía el poder de aprobar nuevos impuestos. Para las primeras sesiones, cada estamento rellenaba los cuadernos de quejas para exponer todas sus reivindicaciones. Estas sesiones comienzan el 5 de mayo de 1789 y lo primero que nos encontramos es una discusión por el sistema de votación. Teníamos 3 cámaras, la del clero, la de la nobleza y la del Tercer Estado. Los privilegiados, es decir, la nobleza y el clero, querían mantener el sistema tradicional, que era un voto por estamento, de manera que siempre serían 2 contra 1. Nobleza y clero suponían un 3% del total de la población, mientras que el Tercer Estado era el 97% restante. Por ello, el Tercer Estado lo que reclamaba era un voto por persona y no por estamento. Pero estas peticiones fueron rechazadas, por lo que los representantes del Tercer Estado se constituyeron en Asamblea Nacional, representando a la nación, y ante el temor de que la Asamblea fuera disuelta por Luis XVI, se encerraron en lo que se conoce como Juego de la Pelota, que era un frontón próximo a los Estados Generales. Allí, en un acto solemne, todos los miembros de la Asamblea Nacional juraron no disolverse hasta redactar una constitución para Francia. Entramos así en el periodo conocido como Asamblea Constituyente. Tras la proclamación de la Asamblea como constituyente, el rey relevó de su cargo al ministro de Finanzas, Jacques Necker. El Tercer Estado veía a Necker como su gran defensor y como el hombre que debía llevar a cabo las reformas fiscales tan necesarias para el futuro económico de la nación. Por otra parte, esta destitución fue vista en París como el comienzo de un contragolpe monárquico. Así, los revolucionarios parisinos reaccionaron con la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, uno de los episodios más relevantes de la Revolución. La Bastilla era una fortaleza prisión estratégica de París, símbolo del antiguo feudalismo, y además, en su interior, se guardaban grandes cantidades de pólvora, de gran utilidad para la Revolución. La primera medida tomada por la Asamblea Constituyente fue suprimir por ley las servidumbres personales, los diezmos y las justicias señoriales, instaurando la igualdad ante el impuesto, ante las penas y en el acceso a cargos públicos, es decir, la abolición del feudalismo. En cuestión de horas, los nobles y el clero perdieron todos sus privilegios. Los nobles comenzaron a salir del país, algunos con la intención
de fomentar una guerra civil en Francia y de llevar a las naciones europeas a respaldar al rey, Luis XVI. Estos fueron conocidos como los emigrados. La segunda medida tomada por la Asamblea Constituyente fue publicar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirándose en parte en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y estableciendo el principio de libertad, igualdad y fraternidad. Dicha declaración establecía una declaración de principios que serían la base de la futura Constitución. Pero la medida más importante sin duda fue la aprobación de la Constitución francesa de 1791, la primera constitución escrita de la historia francesa. Contenía la reforma del Estado francés, quedando Francia configurada como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Proclama la libertad de pensamiento y de prensa y la libertad religiosa. Suprime además la nobleza y las distinciones hereditarias. También garantiza la propiedad privada y crea un servicio de instrucción pública para proveer a los ciudadanos con una educación básica, libre y gratuita. Instaura además la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y se declara la igualdad de los ciudadanos ante los impuestos, que serán proporcionales a las propiedades y a los ingresos. Se aprueba también el sufragio censitario, es decir, se clasificaba a los varones entre ciudadanos activos, que eran los que pagaban impuestos, y los ciudadanos pasivos, que eran los que no lo pagaban. Solo los ciudadanos activos tenían derecho al voto. Con la aprobación de la Constitución entramos en la siguiente etapa. La Constitución creó la primera Asamblea Legislativa, que sucedió a la Asamblea Constituyente. Al decidir esta que ninguno de sus miembros podría ser reelegido, quedó formada por hombres nuevos y representaba mayoritariamente a la burguesía rica, al ser elegidos por el sufragio censitario que acabamos de explicar. La Asamblea Legislativa está compuesta por tres grandes grupos. Los más moderados formaron la derecha, alrededor de unos 260 monárquicos constitucionales que defendía a la realeza frente a la agitación popular. Su jefe era Jacques-Pierre Brissot, de ahí su nombre de brisotinos, que luego pasó a ser girondinos. La izquierda era menos numerosa, 136 diputados que formaban parte del club de los jacobinos o de los cordeleros. La mayor parte de ellos provenía de la burguesía culta y eran seguidores de las ideas de la Ilustración. Desconfiados ante Luis XVI, también eran partidarios de entablar guerra contra los soberanos europeos para así extender la idea de libertad en toda Europa. El resto, 345 diputados, formaban el centro. Decididos a defender la obra de la Revolución, votaron generalmente con la izquierda. La Asamblea Legislativa tendrá que hacer frente a una serie de problemas, llevando a cabo las siguientes acciones. En primer lugar, se declara a los emigrados culpables de conspiración. Se ordena que sean perseguidos como tales, es decir, como conspiradores, y condenados a muerte si no regresaban antes del 1 de enero de 1792. Por otro lado, se declara la guerra al emperador Francisco II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y de Austria. La corte apoyó esta medida casi por unanimidad, ya que esperaba que los fracasos militares permitieran al rey recuperar el mando. Esta declaración de guerra solo tuvo 7 votos en contra, entre ellos el de Maximilien Robespierre. Además, se produjo la deportación de los eclesiásticos que rechazaron someterse a la constitución civil del clero, y el rey fue suspendido en sus funciones, convocándose una nueva asamblea, que recibirá el nombre de Convención Nacional. Y esta es la siguiente etapa en la Revolución Francesa, la Convención Nacional. Es una asamblea que concentró los poderes ejecutivos hasta su delegación en el Comité de Salvación Pública y Legislativo en Francia, desde septiembre de 1792 a octubre de 1795. Uno de sus primeros cometidos fue la redacción de una constitución que sustituyera a la de 1791. Esta constitución, aunque no se llevó a la práctica debido a las presiones exteriores de las potencias europeas antirrevolucionarias, sí que es considerada por muchos autores e historiadores como una de las más adelantadas que han existido. Así, por ejemplo, incluía entre sus adelantos el sufragio universal, el derecho a la educación y al trabajo, y la protección con dinero público de los más humildes.
Por otro lado, la Asamblea suprimió la monarquía, aunque dejó para más adelante la proclamación oficial de la República. En relación con la suspensión de la monarquía, estuvo el proceso y sentencia a muerte por mayoría simple de Luis XVI, alegando como pruebas su complicidad con los enemigos de Francia. La reina María Antonieta, nacida en Austria y hermana del emperador, fue ejecutada el 16 de octubre del mismo año. Por otro lado, también redactó un calendario especial, el calendario republicano, en el que cada mes estaba relacionado con alguna actividad agrícola o acontecimiento meteorológico. Vamos a hablar un poco de este calendario. El diseño intentaba adaptar el calendario al sistema decimal y eliminar del mismo las referencias religiosas. El año comenzaba el 22 de septiembre, coincidiendo con la proclamación de la República. De este modo, por ejemplo, el periodo comprendido entre septiembre de 1792 a septiembre de 1793 fue denominado Año 1 de la Revolución. Los meses se dividen en 3 décadas, desapareciendo las semanas, intentando así que la gente no supiera cuándo era domingo y quitarle el sentido religioso. Los nombres que les pusieron a los meses fueron los siguientes. En otoño, por ejemplo, estaba vendimiario, que hace referencia a la vendimia, brumario, de bruma, y frimario, que significa escarcha. En invierno, los meses eran nivoso, de nieve, pluvioso, lluvioso, y ventoso. En primavera nos encontramos los meses de germinal, del latín germen semilla, floreal de flor y pradial de pradera. Y por último, en verano nos encontramos con los meses de mesidor, del latín mesis cosecha, termidor, que significa calor, y fructidor, de fruta. Durante la convención se distinguen etapas moderadas y otras más radicales. Había diferentes grupos: los moderados, también conocidos como brisotinos, que eran los seguidores de Brisot, o girondinos, por su lugar de procedencia, que era la Gironda. Luego tenemos los neutrales en el centro, llamados colectivamente como la llanura o el pantano, y finalmente el ala radical de la Sala. Situados a la izquierda eran la montaña o montañards. El nombre proviene del hecho de que los diputados miembros de este grupo se sentaban en los bancos más altos de la Asamblea. Proceden en su mayoría del Club de los Jacobinos, por lo que ambos términos, los de la montaña y jacobinos, a veces se confunden. Eran favorables a la República y estaban liderados por Danton, Marat y especialmente Robespierre. Cada grupo tenía posiciones diferentes en lo que se refiere a modelo de Estado, economía, reformas sociales o la guerra contra las potencias extranjeras. Esta etapa finalizará con el aniquilamiento del grupo de moderados en octubre de 1793. La etapa radical que se inicia después está marcada por dos hechos influyentes: la guerra exterior y las presiones internas contrarrevolucionarias. En lo referente a la guerra, la ejecución del rey hizo que aumentara el empeño de las monarquías europeas más importantes en acabar con la situación, mientras que las presiones internas provenían especialmente del ala extrema izquierda, los sans-culottes, que llevaron a la convención a establecer una represión sistemática contra la oposición, cuyo principal reflejo fueron las ejecuciones masivas durante la época del reinado del terror. Estos hechos supusieron que la convención cediera el poder ejecutivo a una serie de comités, siendo el más importante el Comité de Salud Pública, dominado en esta etapa por Robespierre y sus partidarios más directos. Finalmente, esta etapa radical terminó con el golpe de estado del 9 de Termidor contra los radicales, que dio paso a la Convención Termidoriana. Las causas principales por las que se puso fin al radicalismo fueron dos: las sucesivas victorias militares de Francia en el exterior y el miedo de muchos revolucionarios a ser víctimas de la propia espiral de violencia generada por el terror, ya que Robespierre acusaba a miembros del partido de estar conspirando contra la revolución. Se buscaba así una vuelta a los principios revolucionarios de 1791 que se habían disuelto con este radicalismo. La convención será sustituida entonces por el Directorio. El Directorio fue la penúltima forma de gobierno adoptada por la Primera República Francesa. Tras el periodo del terror impuesto por el ala más extremista de los jacobinos, se produjo un retorno hacia posiciones más moderadas.
tras la ejecución de Robespierre el 28 de julio de 1794, se consolidará la Constitución de 1795, que establece un nuevo régimen político. El poder legislativo reside en una cámara bicameral, compuesta por el Consejo de los 500 por un lado, que eran elegidos por sufragio censitario, y el Consejo de Ancianos, que eran elegidos por el Consejo de los 500. El poder ejecutivo va a recaer en un directorio compuesto de 5 directores, que eran elegidos cada año por el Consejo de Ancianos. Después de que el directorio procediera a la depuración política de las instituciones de la República y juzgara a algunos de los responsables de la época del terror, durante todo ese periodo los jacobinos y los antiguos sans-culottes fueron objetos de una ola de persecuciones y asesinatos sistemáticos por parte de grupos monárquicos vengativos. Es lo que se conoce como el terror blanco, ya que blanco era el color de los Borbones. Se suceden así episodios de levantamientos jacobinos y represión por parte de los monárquicos. Esta situación de inestabilidad terminará el 9 de noviembre de 1799 con el golpe de Estado protagonizado por Napoleón Bonaparte. Muy bien, pues hasta aquí la Revolución Francesa. Si quieres saber todo lo que ocurrió después del golpe de Estado llevado a cabo por Napoleón Bonaparte, no te pierdas el siguiente vídeo. ¡Nos vemos!